Muy bien, amados hermanos, ha llegado la hora de poder saludarles con mucho cariño desde acá del templo de la Cuarta Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Saludar a toda la iglesia y también a todos nuestros amigos y amigas que constantemente nos acompañan en nuestras transmisiones. Hoy le vamos a rendir un culto a nuestro Dios. Para eso queremos también invitarle que usted pueda compartir el link donde usted puede ingresar entonces y acompañarnos en el culto a nuestro Dios. Así que, como tiene que ser, vamos a tener una oración para entregar este culto, esta actividad en las manos del Señor, para que todo lo que hagamos sea grato delante de Él. Así que oramos. Señor amado, en esta hora, en el nombre de Jesús, queremos orar, mi Dios amado, para agradecer en primer lugar por la vida y la salud que usted nos da, pero también queremos orar, mi Dios amado, para que este culto sea dedicado exclusivamente para ti. Señor amado, en esta hora nos reunimos como iglesia, nos conectamos para rendirte culto, adoración, alabanza solamente a ti. Mi Dios amado, recibe nuestra gratitud, recibe nuestro culto, Señor amado, porque queremos darte lo mejor para ti. Padre, que todo lo que hagamos en esta oportunidad sea para tu gloria y para tu honra. Padre, bendice a cada varón, a cada dama que en este momento está conectado a este culto, Señor amado, y que todo lo que hagamos sea grato delante de ti. Oramos esto, lo entregamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como es, y como tiene que ser, a continuación quiero invitarles a que podamos compartir la lectura bíblica para esta oportunidad. Así que, hermanita Damaris, tienes tu oportunidad y compártenos entonces la lectura bíblica para este momento. Hola queridos hermanos y hermanas, espero que se encuentren todos muy bien y en este momento los quiero invitar a que estén abriendo sus Biblias en el Salmo número 100 que lleva por título Exhortación a la gratitud y dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén. Muy bien, entonces ahí está nuestra jovencita hermana Damaris compartiéndolo este hermoso Salmo 100. El primer verso decía: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Así que con este espíritu quiero invitarles a que junto al Ministerio de Alabanza podamos cantar, hermano, amada iglesia, dos himnos preciosos. El primero es Cuán grande es Él y el segundo, Cristo solo. Señor mi Dios, al contemplar
bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo ha salvado en luz, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra predica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Cristo solo es quien nos salva, nuestras culpas Él borró. Su justicia nos ha dado, con su sangre nos limpió.
Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene otra vez. Cristo solo santifica, Él embarga nuestro ser con su amor, fe, paz y pureza y la fuerza de vencer. Cristo solo es quien nos ama, nuestros males Él llevó y la plenitud de vida en la cruz por nos compró. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene otra vez. Jesucristo pronto viene y a los suyos llevará por los siglos sempiternos, con su pueblo reinará. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Amén. Qué hermosos himnos, amada iglesia. Uno decía, cuán grande es nuestro Dios. Y el otro decía, Cristo solo es el que salva, el que sana, santifica, y Jesucristo es Rey que pronto viene. Vamos a entrar en un periodo de oración, pero esta oración va a ser de exaltación a nuestro Dios. Vamos a reconocer lo bueno que ha sido con nosotros, su fidelidad, su grande misericordia. Así que juntos oremos y exaltemos a nuestro Dios, y nos dirige en esta oración mi hermana Ruth Salgado. Dios te bendiga, amada hermana. Oremos al Señor todos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, invocamos tu nombre y te damos la alabanza, la gloria, nuestra gratitud, nuestro agradecimiento por tu misericordia, por tu amor, porque a ti te ha placido, Señor, darnos la vida y la salud hasta este momento. Gracias te damos por el día que nos das, donde podemos, Señor, con libertad invocar tu nombre en nuestra mente, en nuestro corazón, y agradecerte, Señor, por todos los bienes recibidos de tu mano cariñosa. En este día, Señor, en especial, alabamos tu nombre con toda nuestra fuerza, nuestro agradecimiento. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, nos has bendecido, nos has dado la paz, nos has dado, Señor, la protección, nos has dado tu compañía, perdonando nuestras faltas, Señor, para poder ser merecedores de tus bendiciones. Te alabamos tu nombre con todo nuestro corazón y te damos gracias por todos los bienes recibidos cada día, Señor, al amanecer, al anochecer, como dice tu palabra. Y también, Señor, sin olvidar ninguno de tus beneficios. Gracias te damos que somos tus hijos y a ti te ha placido, Señor, darnos el gozo y darnos la libertad de poder adorar y bendecir tu nombre. Te pedimos que tú bendigas este culto, Señor, todo lo que se hace para honrarte, para darte la honra y la gloria a ti. Señor, te pedimos que tú bendigas los mensajes de tu palabra, las alabanzas, las oraciones, que todo sea, Señor, en agradecimiento por tus muchas bondades y tu misericordia. Quédate con nosotros en nuestro medio, Señor. Bendice, Señor, todo lo que se haga y todo sea para la honra y gloria de tu santo nombre.
En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, damos gracias al Señor que nos ha permitido exaltar su nombre a través de la oración. Pero ahora, amada iglesia, amigos, amigas que están conectados en esta hora, quiero invitarles a disfrutar y escuchar cantar. Hay un dúo femenino que se ha preparado y que va a cantar una hermosa canción que lleva como título Mi vida está confiada en Dios. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni en las pruebas y luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni en las pruebas y luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Porque Él es mi amigo. Bendito es el hombre que confía en el Señor y pone toda su confianza en Él. Amén. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni en las pruebas y luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni en las pruebas y luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque
Muy bien, qué linda canción han entonado nuestras hermanas, que nuestra vida esté confiada en Dios. Pero vamos a cantar todos juntos ahora, amada iglesia, y lo vamos a hacer en compañía del grupo de Ministerio de Alabanza. Y vamos a cantar una hermosa canción, hermano, que se llama Que se llene tu casa con tu gloria. Amén. Qué lindo es cantarle al Señor estas hermosas canciones, amada iglesia. Preparémonos en este momento para escuchar el sermón de este día domingo
a través de nuestro pastor Pedro Ulloa. Pastor Pedro, Dios les bendiga. Adelante con la palabra para edificar la iglesia. Buenos días, hermanos. Es un privilegio volver a encontrarnos en un culto más al Señor. Quiero enviarles mis saludos a cada uno de los que nos están acompañando en esta transmisión, como Quinta Alianza, como Cuarta Alianza. Y quiero también pedirle que puedan abrir su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 35. Libro de Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 35, dice así. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decía que tenía a Belcebú y que por medio del príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera, y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Quiero invitarlos a poder orar un momento al Señor antes de pasar a exponer la palabra de Dios que tenemos por delante. Padre, en el nombre de Jesús, nos gozamos, Señor, en tu presencia. Nos gozamos, Señor, en tu palabra que tenemos por delante. Queremos pedirte, Señor, en esta ocasión, que tú una vez más nos hables, que tu Espíritu Santo, que ha venido a ser morada en cada uno de tus hijos, traiga el discernimiento y, Señor, para poder ver y entender de manera clara, Señor, lo que tú quieres enseñarnos, lo que tú quieres, Señor, hablarnos esta mañana. Te pido que tú bendigas, Señor, mi vida. Señor, tengo la enorme responsabilidad de predicar tu palabra, de pararme, Señor, y tratar con asuntos santos. Señor, limpia mi vida, limpia mis labios, Señor, como lo hiciste con Isaías, cuando él tenía que salir y anunciar, Señor, precisamente tu palabra. Obra también, Señor, en la vida de los que están escuchando. Yo te doy gracias porque ciertamente tú sigues obrando en tu pueblo. Tú no te ves limitado, Señor, por lo que nosotros somos limitados. Señor, obra en tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús, loco, endemoniado, oh Señor. Eso es lo que tenemos por delante, hermanos queridos, son las conclusiones a las que van a llegar y que vamos a ver en los versículos que ya fueron leídos de tres grupos de personas con tres conclusiones distintas. El primer grupo, versículo 21, que está compuesto por sus hermanos, su familia de Jesús,
Ellos vieron a Jesús y ellos llegaron a la conclusión de que Jesús estaba loco. El segundo grupo, versículos 22 al 30, donde están los escribas y también los fariseos, ellos vieron también lo mismo que veían los demás y ellos también tuvieron una conclusión. Jesús está endemoniado. Y en los versículos 34 al 35 hay otro grupo de personas, también es la familia de Jesús, pero no la familia biológica, sino que la familia espiritual de Jesús, y ellos también tienen algo que decir con relación a Jesús, ellos también tienen una conclusión en relación a Jesús, pero ellos no concluyeron que Jesús estaba loco, ni mucho menos que Jesús estaba endemoniado. Ellos llegaron a la conclusión de que Jesús es el Señor. De manera que yo, en la medida que voy hablando, explicando el texto, quiero pedirle a Dios y al Espíritu de Dios que Él pueda ministrar nuestras vidas y que podamos nosotros al final de la predicación arribar a la conclusión correcta de quién es Jesús. Ciertamente muchos de los que están escuchando ya han arribado a la conclusión correcta, pero puede haber muchos otros que aún no conocen quién es realmente Jesús. Y mi oración esta mañana es que, insisto, el Espíritu de Dios pueda abrir los ojos de tu entendimiento y tú puedas arribar a la conclusión correcta de quién es Jesús. El versículo 21 dice que cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Esa es la Reina Valera. La Biblia de las Américas lo traduce de esta manera: cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían está fuera de sí. Tú tienes que recordar que Jesús acaba de descender del monte, acaba de nombrar un grupo de personas de entre sus discípulos, 12 hombres, los apóstoles como fueron llamados. 12 hombres comunes y corrientes, de hecho, más que comunes y corrientes, 12 hombres que humanamente no tenían nada que aportar más que el desprestigio tal vez a lo que Jesús quería hacer. Llamó a Pedro, un hombre rápido para hablar, que primero hablaba, luego pensaba lo que había dicho. Llamó a un Juan, a un Jacobo, hombres que se dejaban muy impulsivos en carácter. Llamó a un Judas, un ladrón. Llamó a un recaudador de impuestos, que era un aliado de Roma. Llamó a un celote, que era enemigo del recaudador de impuestos. Y así fue llamando a personas que no tenían, humanamente hablando, nada que aportarle a Jesús. Llamó a una persona que su lema de vida era: si yo no veo, yo no creo. Todo esto tuvo repercusiones en el ministerio de Jesús, al punto que este versículo 21 está inmediatamente después de ese relato. Y aunque la semana pasada lo leímos, no lo alcanzamos a ver en profundidad, de manera que yo lo traigo hoy para ver un poquito más lo que el Evangelio de Marcos nos quiere decir. La familia, los parientes de Jesús acaban de oír. De hecho, dice, cuando lo oyeron los suyos, oyeron que Jesús había hecho esta elección, ellos salen de su lugar, vienen donde Jesús está, 50 kilómetros de distancia caminados a pie con una intención. Vinieron para prenderle. La palabra que Marcos usa para prenderles es krateo, que significa tomar posesión de algo o de alguien, de manera que ellos vinieron donde Jesús, querían tomar a Jesús, sacarlo de donde Jesús estaba, ponerlo bajo supervisión para que pudiese dejar de hacer lo que él estaba haciendo y dejar de decir lo que él estaba diciendo. Este es el grupo más cercano, por decirlo de alguna manera, a Jesús. Son sus familias que han escuchado lo que Jesús ha estado diciendo y haciendo, y ellos vienen para tomarlo, para ponerlo bajo supervisión, porque ellos llegaron a la conclusión: Jesús está fuera de sí. Hermanos queridos,
Una de las cosas que nosotros aprendemos por la palabra del Señor es que el corazón humano es sumamente prejuicioso y es muy rápido para sacar y arribar a conclusiones. El corazón humano es muy rápido para juzgar las acciones de los demás. El corazón humano, producto de la caída, es un corazón sumamente condenatorio, que frecuentemente condena a todo o todo aquello que no se corresponde con su forma de actuar. El corazón del hombre es un corazón que, producto del pecado, también se ha vuelto sumamente sospechoso. Siempre está sospechando de las palabras de los demás, de las motivaciones de los demás, aunque nunca vamos a poder conocer las motivaciones de los demás. Igual sospechamos de las motivaciones, y no solo eso, sino que nos hemos vuelto sumamente sospechosos de las acciones de los demás. Y como si eso no fuese suficiente, el corazón humano es un corazón sumamente condenatorio. El corazón humano ve con mucha facilidad la paja en el ojo ajeno, pero le cuesta ver la viga en su propio ojo. El corazón humano es un corazón que ve claramente los errores de los demás, pero frecuentemente es ciego a sus propios errores o pecados. Todo eso es fácil verlo en la vida de los fariseos, pero también lo vemos en la vida de los familiares de Jesús. Ellos vienen donde Jesús para aprender a Jesús porque ellos son presa precisamente de sus prejuicios. Ellos han oído lo que Jesús anda diciendo, han oído lo que Jesús anda enseñando y ellos han llegado a una conclusión. Él no puede ser el Mesías. Nosotros lo conocemos, nosotros somos su familia. Ellos han arribado a una conclusión. Ellos llegaron a la conclusión de que Jesús estaba equivocado, por lo tanto Jesús necesita ser sacado de donde Él está y llevado a casa, porque ellos son incapaces de ver que el único que estaba viendo las cosas con extrema claridad era precisamente Jesús. Pero su corazón les hizo creer que Jesús es el que está equivocado y que ellos eran los que tenían la razón. Yo te decía, el corazón humano es sumamente sospechoso. Sospecha siempre de las intenciones de los demás. Y aquí están estos hermanos sospechando de las intenciones de Jesús, sospechando de las acciones de Jesús, y en su sospecha ellos arribaron a la conclusión de que Jesús está fuera de sí. Y en el fondo, mis hermanos, ellos vinieron donde Jesús, no porque su motivación haya sido el amor por Jesús, sino que ellos vinieron motivados por la incredulidad también que había en sus corazones. Cuando uno ve el relato bíblico, pareciera ser que hay cierta preocupación en los hermanos de Jesús y por eso vienen donde está Él. Pero allí no hay preocupación. Esa aparente preocupación es una fachada para esconder su incredulidad. Y allí nosotros aprendemos nuevamente algo que ha sido claramente revelado en la palabra, que el corazón humano es sumamente engañoso al tal punto que es un maestro en ocultar las verdaderas motivaciones. Ellos vienen donde Jesús, ocultan su incredulidad y hacen relucir una falsa preocupación. Pero cuando Dios revela las motivaciones del corazón de estos hermanos, en Juan capítulo 7, versículo 5, nos dice lo siguiente: porque ni aun sus hermanos creían en Él. Allí está. Esa es la razón de su venida. No es la preocupación, es la incredulidad. Ahora, la incredulidad de los hermanos de Jesús en cierta manera nos viene a ilustrar lo que Cristo había dicho en Lucas 4:24.
Escucha lo que Cristo dice en Lucas 4:24. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Frecuentemente el profeta es bien recibido lejos de su casa y no bien recibido en su tierra o en su propia casa. Estos hermanos de Jesús habían crecido en la misma casa con Jesús, pero aún así no podían creer en él. La multitud no había visto a Jesús nunca, habían crecido lejos de Jesús, pero está viniendo de todas partes para estar cerca de él. Ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Frecuentemente el profeta es rechazado en su propia tierra, pero no aceptado, y eso no ha cambiado. Hay vocaciones en que Dios levanta a un hermano o a una hermana en una iglesia local para ser usado precisamente en esa iglesia local, y ese hermano responde al llamado de Dios. Comienza a ser usado por Dios que lo levantó, pero del otro lado de aquellos que están escuchando al hermano siendo usado por Dios, o viendo a este hermano siendo usado por Dios, ellos, más que recibir el mensaje de Dios, ellos frecuentemente cuestionan o ignoran a este instrumento que Dios ha levantado. ¿Por qué? Porque así se cumplen las escrituras de que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Luego viene un pastor o otro hermano, otro hombre de otro lugar, con la misma enseñanza tal vez que el hermano ya había entregado en su propia iglesia local. Y entonces pareciera ser que el mensaje, el mismo mensaje, pero entregado por otra persona, pareciera ser que ahora tiene más credibilidad y recibe menos cuestionamiento por aquellos que lo escuchan. Eso yo lo he visto varias veces en distintas iglesias. Dios ha levantado hermanos, pero más que la iglesia dejarse edificar, la iglesia responde con cuestionamientos o ignorando al instrumento que Dios ha levantado. Eso le pasó a Jesús y eso le sigue pasando a muchas personas el día de hoy. Y la razón, hermanos, de que el profeta no sea bien recibido en su propia tierra tiene que ver con que el profeta en su propia tierra es visto como alguien común o alguien ordinario, al que cuando la gente mira o escucha le cuesta ver algo distinto a ellos mismos. Cuando el profeta es conocido en su propia tierra, la gente también tiene ciertos prejuicios que le impiden ver lo que Dios está haciendo precisamente en ese hombre o en esa mujer. Todo eso en la superficie, pero en el fondo el profeta no es bien recibido en su propia tierra producto del orgullo de aquellos que le escuchan. Porque el orgullo, hermanos queridos, en nuestro corazón es incapaz de dejarnos ver que Dios pueda usar a otros y no a mí. Y esa es la razón de fondo de por qué el profeta nunca es bien recibido en su propia tierra. Los hermanos de Jesús han venido porque no creen en Él, no lo quieren recibir precisamente como profeta, y han llegado a la conclusión de que Jesús ha perdido el juicio. Jesús está fuera de sí. Esa es la primera conclusión. Jesús está fuera de sí, Jesús está loco. Ahora, si esa es la conclusión de los hermanos, hay otra conclusión de otro grupo de personas que está en el versículo 22. Ellos fueron un poco más allá y ellos concluyeron que Jesús no solo estaba loco, sino que Jesús estaba endemoniado. Escucha lo que dice el versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera precisamente los demonios.
Para estos escribas Jesús estaba poseído y no por un demonio común, sino que ellos vieron lo que Jesús hacía, vieron lo que Jesús enseñaba y ellos llegaron a la conclusión de que estaba poseído por Belcebú, el príncipe de los demonios. Belcebú es el título que se le daba a un dios pagano. Y también era aplicado, como Marcos nos dice aquí, al príncipe de los demonios. Belcebú probablemente significa el dios del estiércol, el señor de la suciedad. Algunos lo han traducido como el señor de las moscas. Ese título tan repugnante que era aplicado al príncipe de los demonios, ahora estos escribas se los están aplicando a Jesús. Estos escribas estaban tan cegados por su pecado, hermanos queridos, que eran incapaces de ver la diferencia abismal, por cierto, que hay entre Dios y Satanás. Ellos estaban tan faltos de discernimiento que no podían ver esta enorme diferencia que hay entre Dios y el diablo, una diferencia que hay entre el bien y el mal. No podían diferenciar la luz de las tinieblas. Tan abismal es la diferencia entre Dios y Satanás que la Biblia dice, por ejemplo, que Satanás es descrito como el príncipe de este mundo. Y la misma Biblia que describe a Satanás como el príncipe de este mundo nos dice que Jesús no solo no es príncipe, Él es rey, y no solo es rey de este mundo, sino que Él es rey de este mundo y del mundo venidero. La Biblia dice que Satanás es un ser creado y al mismo tiempo nos dice que Dios es el creador de todo cuanto existe. Satanás es un ser limitado. Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Llegará un día en que Satanás será juzgado y destruido, pero cuando eso ocurra, el que se levantará como juez y llevará a cabo ese juicio precisamente será Dios. Satanás usa la mentira como arma para esclavizar. Dios usa la verdad como instrumento para liberar. Satanás vino a matar, robar y destruir. Dios vino para que el hombre tenga vida y la tenga en abundancia. Satanás frecuentemente usa el placer del pecado como un arma para llevar a los hombres a la condenación. Dios usa y nos llama a tomar todos los días nuestra cruz para ir a una eternidad junto a Él. Son enormes las diferencias entre uno y otro, y estos escribas no pudieron ver precisamente esa diferencia porque estaban tan cegados en sus pecados que ellos tuvieron a Dios frente a frente y terminaron concluyendo que aquello que ellos tenían al frente no era Dios, sino que era Satanás. Esa es la razón de por qué Juan capítulo 1 versículo 10 nos dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esos son los escribas, esos son los fariseos. Ahora, yo quiero que tú pongas atención, hermano querido, y sobre todo tú que puedes estar acompañándonos en esta transmisión y que aún no has llegado a la conclusión correcta de quién es Jesús. El hombre permanece en su incredulidad no por falta de señales o evidencias de quién es Cristo. El que el hombre permanezca en su incredulidad no se debe a la falta de evidencias y señales. Dios ha dado evidencia suficiente y ha mostrado señales más que evidentes de quién es Jesús. De hecho, estos escribas, estos fariseos, tenían a Dios frente a frente y terminaron concluyendo que Él era un demonio. Tú puedes tener a Dios
frente a ti, pero si tú persistes en tu pecado, en tu ceguera espiritual, tú no vas a poder arribar a la conclusión correcta de quién es Dios. Tú tienes que, y mi intención es que al finalizar este sermón, tú puedas arribar precisamente a esa conclusión. Allí están los escribas y los fariseos haciendo su acusación. Él está poseído y está poseído por el príncipe de los demonios, pero cada vez que una acusación viene, y más una acusación de ese calibre, eso amerita una respuesta, y esa es la razón de por qué Cristo va a responder. Escucha la primera respuesta. Versículo 23 en adelante. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. En otras palabras, mis hermanos, Jesús les está mostrando a estos escribas que su acusación no tiene un sustento lógico, ya que como él mismo le responde, si una casa o un reino se divide contra sí mismo, esa casa o ese reino no puede permanecer, no puede tener un fin o un buen fin. Y ese mismo principio es aplicable al reino espiritual. De hecho, Cristo es precisamente hacia allá donde está apuntando y les quiere mostrar que si Satanás estuviese echando fuera a sus propios agentes o destruyendo sus propias obras, entonces Satanás estaría dividiendo su reino, su casa, y poniendo su propia sentencia de muerte. Con la respuesta de Jesús, quedó en evidencia lo ridículo de la afirmación de estos escribas. Porque, mis hermanos, Jesús no obraba porque estuviese facultado por Satanás, sino que obraba de la manera en que lo hacía porque tenía poder sobre Satanás. Déjame decirlo de nuevo. Jesús no obraba porque estaba facultado por Satanás. Jesús hacía lo que hacía porque tenía poder sobre Satanás. Y eso lo vemos en el versículo 27, donde Jesús dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá entrar y podrá saquear su casa. En otras palabras, nuevamente, Jesús le está diciendo: yo no solo actúo con un poder diferente al de Satanás, sino que el poder con el que yo actúo es tan superior al de Satanás, que ese poder me permite entrar a los mismos dominios del diablo y arrebatarle precisamente sus bienes. De hecho, aquí en el versículo 27, el hombre fuerte es Satanás. La casa son los demonios, son sus espíritus demoníacos y los hombres que él tiene oprimidos bajo su control. Cuando Cristo aparece en escena, él viene predicando y viene haciendo algo más, expulsando demonios. Y al expulsar los demonios de las personas, Jesús está saqueando precisamente la casa del diablo, que no es más ni menos que liberar a los oprimidos precisamente por el diablo. Ahora, hermanos queridos, nosotros que hemos nacido de nuevo, tenemos que entender que nosotros pertenecemos al reino de aquel que es más fuerte. Nosotros somos miembros de la familia de Dios, ciudadanos del reino de Dios. Y como hijos de Dios y ciudadanos del reino de Dios, nosotros tenemos que entender que a los hijos de Dios nadie puede siquiera tocarlos sin que Dios lo permita.
Dice Dios que nosotros estamos literalmente en su mano. Dice Dios en su palabra que nadie nos puede separar de su amor. No importa si se trata de una enfermedad, no importa si se trata del hambre, de una persecución, de un peligro, de la espada o incluso de la misma muerte. Nada puede separar a un hijo de Dios de Dios. Nosotros pertenecemos al reino del que es más fuerte, de aquel que entró a la casa, al reino, a los dominios del hombre fuerte y lo ató. Y una vez que lo ató, él saqueó precisamente sus bienes. Hermanos, Jesús ya ató al hombre fuerte. Jesús ya saqueó su casa. Nosotros como iglesia no tenemos que andar por ahí atando y desatando demonios. No tenemos que atarlos los domingos para que escapen nuevamente el lunes. No, el hombre fuerte ya fue atado y el que lo ató es Cristo. Cristo es el que ató al diablo. Cristo es el que venció sobre el diablo. Cristo es el que exhibió su victoria públicamente en la cruz del Calvario. No nosotros. No nosotros. El diablo es superior a nosotros. Pero el que vive en nosotros es superior a Satanás. Ahora, dicho todo esto, yo quiero también mostrarte el contexto en que estos escribas hicieron la acusación que hicieron. Dice Mateo capítulo 12, versículo 22, que fue traído a Jesús un endemoniado. Un endemoniado ciego y mudo, y Jesús le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Ahora escucha el versículo siguiente, Mateo 12, 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Cuando le traen a este endemoniado, a este hombre que no solo estaba endemoniado, sino que era ciego y mudo, Jesús lo sana de manera tal que el demonio tiene que salir de él. Una vez que sale el demonio, el ciego puede volver a ver, el mudo puede volver a hablar. Y eso dejó a toda la gente atónita, de tal manera que la gente empezó a hacer preguntas. Y la pregunta era, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este el Mesías prometido? ¿Será este realmente el Hijo de Dios? Y cuando los fariseos comienzan a escuchar lo que la gente comienza precisamente a preguntar, ellos lanzan esta acusación. Porque los fariseos comenzaron a ver que la influencia que ellos tenían sobre las personas se estaba debilitando, se estaba perdiendo de manera tal que ellos necesitaban hacer o decir algo para desacreditar precisamente a Jesús. La gente vio aquello y empezó a transitar por el camino correcto. ¿Será este el hijo de David? Los fariseos vieron lo mismo, pero en lugar de buscar el arrepentimiento, ellos decidieron perseverar en su endurecimiento. Y en lugar de hacer confesión de sus pecados, prefirieron dar lugar a la maquinación de sus corazones. En lugar de reconocer que estaban lejos de Dios, hundidos en el lodo de su pecado, ellos prefirieron enlodar a Cristo, hacer creer a las personas que ellos estaban bien y que Cristo estaba endemoniado. Él hizo esto. Él echó fuera este demonio. Y lo hizo porque él está actuando con el poder del príncipe de los demonios. Nota lo perdido que estaban estos escribas. Los líderes religiosos que tenían que ser la voz de Dios al pueblo están concluyendo que Jesús está endemoniado. Y la gente que frecuentemente no visitaba el templo tal vez, o si lo hacía era rara vez,
Ellos comenzaron a concluir correctamente que Jesús podría ser el hijo de David. Hermanos, el que tú tengas tiempo en la iglesia no es garantía de que tú sepas realmente quién es Jesús. No es garantía de que tú sepas realmente quién es Jesús. Por eso yo te decía que mi intención al terminar este sermón es que tú puedas arribar a la conclusión correcta de quién es Jesús. Estos fariseos lanzaron una acusación terrible. Y ahora una blasfemia como la que ellos dijeron no puede quedar impune. Es más, escucha el versículo 28, dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias cualquiera que sean, pero, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Cristo les dice claramente, todos los pecados de los hombres serán perdonados y las blasfemias cualquiera que sean. No importa el color, el tamaño, el lugar donde tú hayas pecado, todo tiene perdón. No importa si se trata de un ladrón, un adúltero, un asesino, todos ellos tienen esperanza si claman a Dios por misericordia. No importa tu pecado, la Biblia dice claramente que todo pecado le será perdonado a los hijos de los hombres. Pero estos escribas y estos fariseos cometieron el único pecado que no tiene perdón: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese pecado no tiene perdón en este siglo ni en el siglo venidero. Escucha cómo lo dice Mateo, capítulo 18, versículos 31 y 32, que es el relato paralelo a Marcos. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Escuchaste? Tú puedes blasfemar, tú puedes pisotear el nombre de Jesús, y Dios en su misericordia te dice, tú puedes hacer eso contra el Hijo del Hombre y te será perdonado si tú pides perdón. Pero si tú te atreves a abrir tus labios y a blasfemar contra el Espíritu Santo, dice la Escritura, tú no vas a tener perdón en este siglo ni en el siglo venidero. Tanto Marcos como Mateo nos dicen claramente que el pecado imperdonable es precisamente la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y tal vez tú te estás preguntando, pastor, ¿y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Por qué es tan grave? Bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle a Satanás lo que Dios está haciendo. Eso es el contexto de lo que está pasando, y eso es lo que motivó a Cristo a decir que ellos estaban blasfemando, atribuirle a Satanás lo que Dios estaba haciendo. Cristo acaba de liberar a este endemoniado, a este hombre mudo, lo acaba de sanar por el poder del Espíritu Santo, y estos escribas dijeron, ese fue el poder de Satanás. Esa es la blasfemia que no tiene poder, o sea, no tiene perdón. Atribuirle a Satanás las obras del Espíritu Santo. Ahora yo quiero que me escuchen con suma atención, porque desde el momento en que esto ocurrió a los días de hoy han transcurrido casi 2000 años. Y en estos 2000 años la iglesia ha transitado desde un extremo, o las personas más que la iglesia, desde un extremo hacia el otro extremo. En este extremo la gente dijo, los escribas dijeron, es Belcebú el que está obrando, cuando el que estaba obrando era el Espíritu de Dios.
Hoy, en círculos religiosos, algunos atribuyen al Espíritu de Dios las obras de Belcebú, que es una forma distinta de blasfemar también contra el Espíritu Santo. Y esa es la razón de por qué al día de hoy en las iglesias o en algunas mal llamadas iglesias tenemos cosas como la risa santa, la manguera santa, el escupo santo, la patada santa, el chicle santo y tantas barbaridades que le ponen el pincelazo de santos, que no es más ni menos, hermanos queridos, que el obrar de Satanás para distraer a las personas y desviarlas del verdadero evangelio. Sin embargo, por falta de discernimiento en estos círculos religiosos, en estas mal llamadas iglesias, le terminan atribuyendo esas obras del diablo al mover del Espíritu de Dios. Pasaron los años y se fue la balanza de un extremo a otro. Sin embargo, ambas son blasfemias. Volviendo al texto de hoy, los escribas y los fariseos habían visto una evidencia abrumadora del poder del Espíritu en el ministerio de Jesús. Una evidencia abrumadora del poder del Espíritu en el ministerio de Jesús, pero con todo eso ellos prefirieron permanecer en su incredulidad y de este modo terminaron siendo reos de la condenación eterna. Hermanos, el ladrón en la cruz nos enseña, nos muestra claramente que nunca es tarde para el hombre poder alcanzar misericordia. No importa si tú eres un joven, un adolescente, un adulto, un anciano, nunca es tarde para que tú clames a Dios por misericordia. Y si tu clamor es honesto, es sincero, créeme que tú vas a recibir misericordia como lo recibió el ladrón en la cruz, tal vez con su último aliento y clamó al Señor. Pero una vez que tú partas de este mundo ya va a ser tarde, porque Dios dejó establecido que está, valga la redundancia, establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Pero sabes, con estos escribas y estos fariseos fue distinto. Estos fariseos fueron condenados en vida. En el mismo momento en que ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo, ellos le cerraron la puerta a la gracia salvadora de Dios. No sé cuánto tiempo más habrán vivido, pero el tiempo que pasaron en vida, ellos ya se sabían condenados. Por eso Jesús le dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo, en el siglo que están viviendo, ni en el venidero. Por eso es importante, querido, que tú pongas atención cada vez que tú eres expuesto a la verdad de Dios. Porque la forma en que tú respondas a la verdad de Dios a la cual eres expuesto va a determinar tu destino eterno. Los fariseos no pusieron atención, no fueron humildes, no quisieron reconocer que ellos estaban mal, que estaban lejos de Dios, que necesitaban la gracia salvadora del Señor. Al contrario, decidieron voluntariamente permanecer en sus pecados, enlodar el nombre de Cristo para no perder su confort, su prestigio, su poder. Pero ¿y tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces cada vez que tú eres expuesto a la verdad de Dios? ¿Sabes? Dice el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 26, lo siguiente. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
Una vez que tú has recibido el conocimiento de la verdad, dice el autor de Hebreos, y tú no prestas atención a esa verdad a la cual has sido expuesto, sino que decides voluntariamente perseverar en tus pecados, ya no hay nada más que hacer por ti, sino que tienes que esperar una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Nuevamente, el problema del hombre no es la falta de evidencia. El hombre tiene un problema moral. El hombre ha desplazado a Dios, ha suprimido la verdad de Dios, como dice el capítulo 1 del libro de Romanos, porque piensa que desplazando la verdad de Dios no tendrá a un Dios encima de él que esté continuamente juzgando sus acciones, pero aunque el hombre ha tratado con todos los medios y de todas las formas posibles de desplazar a Dios, el hombre sabe, porque su conciencia le da testimonio, de que un día tendrá que rendirle cuenta a ese Dios que él trató de desplazar. De hecho, la Escritura dice que el hombre no viene a la luz porque sus obras son malas, pero por eso en lugar de arrepentimiento, el hombre prefiere seguir en la oscuridad, aun sabiendo que está yendo contra Dios. Eso es un problema moral. Ese es el problema, ese fue el pecado de los fariseos. Ellos se negaron a reconocer el obrar del Espíritu, el poder del Espíritu, el ministerio del Espíritu. Y si ellos no quieren reconocer eso, ya nada los puede convencer, porque el ministerio del Espíritu es precisamente aquello, convencer a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. Él está endemoniado, dijeron. La familia dijo, él está loco. Y en los minutos que me quedan, yo quiero que veamos rápidamente al tercer grupo. Versículo 31 en adelante dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él, de Jesús, le dijo, tu madre y tus hermanos estaban afuera y te buscan. Y él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanas? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mateo 13, versículos 55 al 56, dicen que los hermanos, o nos muestra que los hermanos que fueron allí, fue Jacobo, José, Simón, Judas y algunas hermanas que no son mencionadas por su nombre. Estos vienen a buscar a Jesús. El texto nos dice que se tuvieron que quedar afuera y enviaron a llamarle, producto de la multitud que no los dejó avanzar. No se pueden acercar a Jesús, de manera que la gente que estaba sentada alrededor de Jesús le comunica a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Ahora escucha nuevamente la respuesta de Cristo. Y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Imagina por un momento la sorpresa que esa respuesta tuvo que haber causado. ¿Cómo tú nos preguntas quién es tu madre y quiénes son tus hermanos? Ya tan loco estás, tal vez pensó alguien, que ni siquiera te acuerdas de quién es tu familia biológica. Pero obviamente Jesús sabía quiénes eran su madre y quién era su madre, y quiénes eran sus hermanos. Jesús no preguntó movido por el desconocimiento, sino que preguntó para enseñar una verdad espiritual y trascendental a aquellos que estaban allí escuchando. De hecho, el versículo 34 dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, les dijo, y aquí viene la verdad espiritual que Jesús quiere comunicar.
He aquí mi madre y mis hermanos, versículo 35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi hermano, y mi madre, perdón. Hermanos, para Jesús la única relación que realmente importa es una relación espiritual y no una relación física. De hecho, el texto nos dice claramente que Jesús dice que su madre y sus hermanos ya no son los que tienen la misma sangre, sino que son los que tienen el mismo espíritu, el Espíritu de Dios. La familia que Jesús reconoce es aquella que está compuesta exclusivamente por aquellos que hacen la voluntad de Dios. Con esto Jesús nos está diciendo que tenemos que abandonar a nuestras familias biológicas porque Él no lo hizo, pero hay una familia superior a la biológica que es la familia espiritual. De hecho, dice Cristo en Lucas 17, capítulo 17, versículos 28, 27 y 28. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Versículo 28 dice, y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esta mujer se levanta en otra ocasión de entre la multitud y dice, hey, qué dichosa aquella mujer que tiene el privilegio de ser tu madre, que te tuvo en el vientre y que tuvo los senos de los cuales tú mamaste. Y Jesús le dice, hey, antes, o más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Porque esa es mi familia. La familia física es temporal. Es una familia que es para este mundo. Y damos gracias a Dios por nuestras familias físicas, biológicas. Pero la familia espiritual es una familia eterna. Porque todos los que hemos nacido de nuevo y somos miembros de la familia de Dios, vamos a heredar precisamente la vida eterna. Nuevamente, Jesús no tiene nada contra la familia biológica. La familia es algo que nació en la mente y en el corazón de Dios, pero hay una familia espiritual que para Cristo tiene un peso superior a la familia biológica. El anhelo de nuestro corazón debiese ser que nuestra familia biológica conozca al Señor para así estar siempre con ellos. No es que abandonemos a nuestra familia biológica. No, eso no es la enseñanza de aquí. Ahora, cuando tú logras entender esto, de que la familia espiritual tiene un valor distinto, yo creo que esa es la palabra, distinto al valor de la familia biológica, tú comienzas a entender otras enseñanzas de Jesús en relación a la familia. Mateo 10, 29, 30 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos, esa es la familia biológica que está siendo dejado por la causa de Jesús, o tierras por causa de mí y del evangelio, escucha, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. En otras palabras, Jesús está diciendo, cuando yo te llamo a la salvación, tú vas a tener que desapegarte, vas a tener que dejar en cierta manera a tu casa, a tus hermanos, a tus hermanas, en ocasiones a tu padre, a tu madre, a tu mujer, etcétera, a tus hijos. Pero sabes, Dios ha provisto otra familia que tú la puedes disfrutar no en el cielo, en la tierra.
Porque dice que esa persona va a recibir 100 veces más ahora, en este tiempo, no en el tiempo venidero, 100 veces más hermanos, hermanas, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Esa es la razón de por qué nosotros nos llamamos hermanos unos a otros, hermanos en la fe. Wow, tú dejas una madre, Dios te introduce a un reino donde Él te da muchas madres. Tú dejas a un hermano, bueno, Dios te introduce a una familia donde tú tienes muchos hermanos más. Tú tal vez tienes que abandonar una casa por causa de Cristo. Dios te dice, bueno, ahora tendrás muchas casas más. No es que Él te dé casas a ti, no. Tú tienes muchas casas más que pertenecen a los hermanos de la fe, que son tanto a las casas de ellos como la casa tuya. Tendrás muchos más hermanos que los que tienes en la sangre. Ahora, Jesús menciona dos cosas más que el creyente va a recibir. Persecuciones en este siglo, que frecuentemente también vienen de la misma familia. Porque Él vino a poner espada, a poner al hijo contra la madre, etcétera, etcétera. Ustedes conocen los pasajes. Persecuciones en este siglo y la vida eterna en el siglo venidero. Si los hermanos biológicos de Jesús no quieren creer, entonces que se queden afuera. Ahora Jesús ha encontrado muchos otros hermanos y hermanas que están dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Unos creen que Jesús está loco, otros creen que Jesús está endemoniado, pero su familia espiritual ha arribado al entendimiento correcto de quién es Jesús. Los que conforman la familia espiritual de Jesús saben que Jesús no está loco, que Jesús no está endemoniado, que Jesús es el Señor. Los que pertenecemos a la familia de Cristo, hermanos, también tenemos un fuerte anhelo por obedecerle, porque escucha, la verdadera conversión siempre se caracteriza por la obediencia de la palabra y la sumisión a la voluntad de Cristo. Una persona que realmente ha nacido de nuevo es una persona obediente a la palabra del Señor y sumisa a la autoridad de Cristo. Y esa es la razón que lleva a esa persona a declarar que Jesús es el Señor. Dice Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y por el contrario, dice primera de Juan capítulo 2, versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Tú quieres ser parte de la familia de Dios? Bueno, obedece sus mandamientos. ¿Tú quieres ser parte de la familia de Dios? Bueno, vas a tener que reconocer que Él es el Señor. Ahora, hermano querido, ya voy cerrando, pero quiero preguntarte, ¿tú te estás identificando con la familia de Dios? ¿Tú estás dándole gracias a Dios por la iglesia de Dios que son tus hermanos, tus hermanas, que Dios ha provisto para acompañarte en este trayecto mientras heredamos completamente la vida eterna? Tú estás viviendo la voluntad de Dios, tú estás haciendo la voluntad de Dios. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, dice Cristo, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre, esos son mis hijos. Los que hacen la voluntad de Dios, no aquellos que la conocen, son los que la hacen, porque entre conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios hay una enorme diferencia. Los fariseos sabían mucho de Dios, pero no hacían la voluntad de Dios. Por lo tanto, quedaron fuera de la familia de Dios. Y te pregunto a ti, que nos estás escuchando y que no has reconocido al Señor Jesús como Señor.
¿por qué no lo has hecho? No es falta de evidencias. Si tú no lo has hecho es por un problema moral. Pero sabes, el pecado que tanto ama la gente, el placer del pecado es momentáneo y tiene consecuencias eternas. Cristo efectivamente nos dice que el que quiere ir en pos de Él tiene que negarse a sí mismo. A la carne no le gusta negarse, a la carne no quiere llevar la cruz, pero sabes, eso también tiene consecuencias eternas. Una vida eterna de disfrute, de regocijo al lado de Jesús. Yo te lo digo de la forma más pastoral posible. Ven a Jesús, vuélvete a Él. Reconócelo a Él como Señor. No hay pecado que no tenga perdón, no importa el pecado en el que tú te encuentres, lo horroroso tal vez que tú lo consideres, no importa incluso si tú has blasfemado contra el mismo Hijo de Dios, lo acabábamos de leer, sabes, no hay pecado que no tenga perdón. No hay pecado que no tenga perdón. Ven a Cristo, ven a Cristo. Dile, Señor, estoy delante de ti. Quiero clamar por tu misericordia. Quiero pedirte que tú me perdones. Quiero ser parte de tu familia, pero ven a Cristo. Oro yo al Señor en este momento para que el Espíritu Santo pueda hablarle a todos aquellos que están escuchando y a todos aquellos que van a escuchar, que nos podamos ir cada vez más hacia donde está Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Hay un pueblo, Señor, que tú has redimido a precio de sangre y que decimos esta hora, Señor, de nuestra boca las palabras que salen es que tú eres el Señor. Nosotros creemos y confesamos que verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y si hemos arribado, Señor, a esa conclusión, es porque hubo una ocasión en que tú abriste los ojos de nuestro entendimiento. Yo oro, Señor, para que tú hagas lo mismo con aquellos que escuchan o que van a escuchar y que aún no son hijos tuyos. Llámalos tú, oh Señor, al arrepentimiento, para que ellos te conozcan y para que ellos confiesen tu nombre para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos queridos. Muy bien, ahí está entonces nuestro pastor Pedro Ulloa compartiendo con nosotros el mensaje de esta jornada, de este día domingo. Amada iglesia, ustedes saben que la iglesia sigue trabajando y durante la semana se llevan a cabo varias actividades espirituales, las cuales queremos compartir para que usted sea partícipe de cada una de ellas. Y recordarles, amados hermanos, que los días lunes, a partir de las 18 horas, se reúnen nuestras hermanas para tener un periodo de oración. El día martes a las 21 horas tenemos la reunión pastoral, ¿ya? Y el día miércoles, como ustedes ya todos saben, compartimos el estudio bíblico a partir de las 20 horas vía Facebook. El día jueves, por la mañana, muy temprano, a las 8:30 de la mañana, nuevamente nuestras hermanas, las damas de la iglesia, se reúnen para tener también oración, 8:30 de la mañana. Y el jueves, atención los varones, atención, a partir de las 20 horas, junto a nuestro pastor Pedro, nos juntamos para analizar y conversar algún tema de actualidad. El día viernes, nuestro culto de oración a las 19:30 horas, donde podemos orar por peticiones, agradecer a Dios y también interceder. El día sábado, a las 18 horas, nuevamente reunión pastoral. Y, amada iglesia, el día domingo,
a partir de las 11 de la mañana, nos reunimos una vez más para exaltar y rendirle culto a nuestro gran Dios. Muy bien, hemos quedado informados entonces de las actividades de la iglesia. Recordemos que todo esto se realiza si Dios así lo permite. Así que el Señor respalde todo esto que se va a trabajar durante la semana en la obra del Señor. Amada iglesia, estamos contentos de haber estado conectados en este día para exaltar a nuestro Dios. Y ahora vamos a tener una oración de gratitud como corresponde a nuestro Dios por todo lo que hemos realizado. Después de que hayamos hecho esta oración de gratitud a nuestro Dios, vamos a cerrar nuestras transmisiones cantando todos juntos una hermosa canción que se llama Te daré lo mejor. Oramos. Padre, en esta hora te agradecemos de todo corazón porque tu presencia ha estado con nosotros. En esta hora, mi Dios amado, te agradecemos porque tenemos esta libertad de culto para expresar lo que sienten nuestros corazones por la devoción que tenemos por tu persona. Gracias, Dios mío, por haber estado con mis hermanos compartiendo las alabanzas, el mensaje de tu palabra y hemos sido edificados. Señor, en esta hora te agradecemos por tu pueblo, por tu iglesia. Padre bueno, lleva bendición a cada uno de los que ha estado conectado y a aquellos amigos y amigas que se han de sumar a nuestras transmisiones también puedan ser bendecidos a través de tu palabra. Gracias, Señor, por haberte dado lo mejor en esta mañana y toda la iglesia sea bendecida en sus diferentes actividades que han de realizar durante la semana. Gracias, mi Dios, por ser bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entramos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción de obediencia, es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción de obediencia, es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción de obediencia, es mi mejor adoración.
solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción de obediencia, es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción de obediencia, es mi mejor